Hola, buenas. Nos encontramos A Cielo Abierto, Festival Internacional de Poesía de Valparaíso, en la novena versión de este festival, y nos encontramos en la mesa Razón de mi Ser, Poesía y Feminismo, con Gladys González, Julieta Marchán y Daniela. Para iniciar esta mesa vamos a partir con una conversación a través de las siguientes preguntas para poder comenzar un diálogo que, bueno, ahí ustedes ven en el orden que las responden porque es una pregunta abierta para que pueda generarse un diálogo. Citando a Carmen Berenguer, en su libro Naciste pintada, ella escribe, la literatura nacional es narcisista y tiene una hilera de nombres masculinos, tiene la confirmación de una firma masculina, es asexuada, macha y su estética occidental. Cuando cada una entra a la poesía, ¿cómo sus poéticas se encuentran con esta afirmación? Pensando esta pregunta de manera retrospectiva, porque, bueno, yo imagino que ninguna entró a la poesía y dijo, soy feminista y voy a congeniar esto con mi poética. Eso, no sé quién quiere partir. Si quieres, parto yo. ¿Ya? Y, bueno, esa cita de que la literatura nacional es narcisista y masculina, yo creo que es algo que todos podríamos determinar que sí, ¿no? Podríamos señalar que es cierto y no solo eso, sino que también tiene una marca de clase que lentamente se ha ido desplazando, ¿no? Yo cuando comencé a asistir a talleres en Balmaceda Arte Joven en Santiago y luego publicar, eran mayoritariamente hombres quienes realizaban las lecturas de poesía, quienes tenían las editoriales y que también hacían una suerte de coladero respecto a quién participaba en una u otra cosa, ¿no? A la vez, habían ciertos grupos que se autodenominaban generacionales, que también, ¿no? Como que iban acortando el camino de escritores o escritoras más jóvenes, y eso de alguna manera ha ido cambiando, ¿no? Como que se han ido transformando las formas de socialización y yo creo que también el acceso a la educación universitaria, la proliferación de editoriales independientes y los hitos que se han generado en torno al feminismo en Chile han posibilitado que más personas puedan participar. Pero lo que siempre ha estado presente es la violencia de género, ¿no? Los espacios culturales y los espacios que se irradian de estos. Y yo creo que esa es la tarea que nos debería convocar, ¿no? Poder aunar criterios e ir también eliminando esas maneras agresivas de generar relaciones interpersonales, ¿no? Y también la educación de la no violencia ahí tiene un eje súper importante. ¿Quieren que siga yo? Porque las veo así ordenaditas como la Gladys, yo, la Dani. Yo pensaba en el problema como quizás un paso antes de lo que está diciendo la Gladys, que en el fondo cómo escribir, o sea, en la escena de escritura, ¿no? Como estar en la casa escribiendo y a veces no tener referentes. Cuando yo empecé a escribir me costó mucho encontrar referentes. No iba a escribir desde, no sé, una relación con Enrique Lin o con Juan Luis Martínez, ¿no? Que eran como los autores que todo el mundo leía cuando yo empecé a escribir y que todo el mundo citaba. Y lo que hice yo es que entré por atrás, o sea, como que entré por la puerta de la cocina, de alguna manera, o por el patio trasero, leyendo mujeres, como buscando mujeres. Y ese fue el primer trabajo que hice en el primer libro que publiqué, que está como lleno de citas de mujeres, escribir, buscando referentes, ¿no? Como para sacarlo sobre todo de esa cosa egótica, masculina, como dice la Carmen, pero cómo eso se refleja en la escritura misma, ¿no? Como tratar de pensar en una escritura más descentrada, menos tematizada, menos hegemónica en relación a la lectura, a que haya una sola lectura, una sola interpretación, una relación de domesticación con la lengua, como que a mí me parecían esos problemas, ¿no? Como que sentía que estas masculinidades que leían mis compañeros en el fondo de talleres o de la universidad,
a mí no me generaban un sentido en la escritura. Yo no quería escribir así, en el fondo. Y para no escribir así, porque esa no era mi experiencia con el cuerpo, esa no era mi experiencia vital, lo que hice fue armarme una biblioteca de mujeres. Y soy muy mala lectora de la poesía, digamos, tradicional chilena. Soy muy mala lectora de Linde, Parra, etc. Esa fue mi primera manera de ingreso, como a través del lenguaje, ¿no? Como pensar en una relación particular que puede tener lo femenino con el lenguaje. Y de ahí viene como cómo insertarse en el campo cultural y lo que dijo la Gladys, ¿no? Como para tratar de complementarlo quizás desde otro lugar. Eso. Bueno, en mi caso, y haciéndome parte un poco de las dos cosas que dicen las chicas, como yo primero, quizás lo que llegó más rápido fue el territorio, como buscar referentes que tuvieran una semejanza en cuanto a representaciones, a lugares que tuvieran que tener una clase determinada, como un paisaje determinado y una experiencia. Y bien sola en ese primer instante, porque no tenía vínculos con otras personas que estuvieran haciendo en ese momento ese tipo de relaciones, hasta que quizás empecé a conocer a otra gente que ya escribía, y en ese momento, claro, se rompe esa burbuja como de búsqueda inicial, y me doy cuenta del paisaje que ya, el contexto que describe Gladys, ¿no? Que es una literatura y lugares y burbujas sumamente androcéntricas con ciertos autores canónicos muy difíciles de salir de ahí. Pero también tuve yo creo, no sé, como el azar me acercó también a conocer a personas que estaban trabajando sobre todo en filosofía, con muchas mujeres también. Entonces por ahí como que igual mi campo se abre hacia la experiencia de trabajar escrituras de disidencias sexuales y mujeres específicamente. Entonces, y también agradezco eso, como que al espacio donde estudié había muchas filósofas también, lo que era muy extraño para otros espacios como más androcéntricos de la academia, ¿no? Y eso también me permitió poder como leer, pero cambiar y transformar un modo de lectura. Como que eso también yo creo que no pasa ahora, ¿no? Hoy día hay una visibilización súper diferente con respecto a la escritura de mujeres, a la literatura hecha como por otras corporalidades y otras subjetividades también. Pero esto hace 15 años no sucedía, ¿no? O sea, el contexto donde nosotras estuvimos como quizás iniciando como lecturas, iniciando escritura, esto no era de la misma manera. Entonces creo que esa transformación de la mirada, transformación de la búsqueda también tiene que ver con lo que dice Julieta, cómo transformamos una biblioteca, cómo transformamos nuestras lecturas y ir más allá también, no solamente como, en mi caso, quedarme solamente con mujeres que escriben, ¿no? Si también me interesan ciertos contextos de mujeres que están escribiendo también y otros espacios así. Gracias a las tres. Y en ese sentido, una pregunta también que me queda dando vuelta con lo que dice Julieta, es si como en esa decisión que me parece súper potente de armarse una biblioteca con mujeres y como un poco con ese rechazo de decir no voy a leer a Lin o lo voy a leer y soy mala lectora de él porque me estoy dedicando por una decisión propia a armar otros lugares de lectura, tuvieron como dificultades a la hora de enfrentar sus poéticas como en espacios de taller, en espacios donde se leen con más personas, sobre todo con hombres. ¿Cómo fue eso? Parto yo para seguir. Bueno, yo creo que por las caras que hemos puesto, todas tenemos mucho que decir, ¿no? Y creo que fue bastante rudo el que nosotras estemos conversando aquí también. O sea, no es sencillo el que nos hagan este tipo de invitaciones, por ejemplo. O sea, no fue sencillo llegar hasta acá. Y decir llegar hasta acá tampoco es que tengamos un éxito absoluto, sino es que sobrevivimos, o sea, somos sobrevivientes a todas esas maneras de cuestionarnos, de borrarnos, de violentarnos, y los prejuicios también y los estereotipos que hay frente a las corporalidades femeninas, ¿no? Yo recuerdo en el año 2013 o 2014, cuando publiqué el libro Gran Avenida, yo era bastante joven, me pasaba algo muy raro.
y que hablaba también como del coeficiente intelectual de la gente que estaba en ese momento activamente participando, ¿no? Y como de su relación con la realidad. Yo llegaba a una lectura y no me hacían caso, no me invitaban a sentarme donde me correspondía al lado del micrófono, porque estaban esperando un hombre. Yo nunca lo entendía y me pasó muchas veces porque me decían, es que una mujer no puede escribir esto. Y yo decía, pero si sale mi nombre, Gladys González, y por eso yo también hice el ejercicio de colocar mi fotografía en los libros, o sea, no fue al azar, fue una elección para también instalar el territorio, otro tipo de cuerpos, y para denotar también que era una escritura de una mujer. Luego también de esas situaciones que eran muy extrañas, el tratar de indicar que lo que uno estaba escribiendo, en mi caso, no era vivencial, ¿no? Sino que era una suerte de usurpación de escrituras de hombres, era una forma de escribir masculina, porque las mujeres tampoco podían escribir así, ¿no? Y bueno, y una cantidad de situaciones también vinculadas con la violencia de género, hasta, no sé, unos 10 años, ya cuando uno empieza a envejecer, como que ciertas cosas ya nos ocurren, ¿no? Me van pasando a mujeres más jóvenes. Entonces yo creo que es súper importante también dejar esa herencia de empoderamiento, de fortalecimiento del medio cultural. Por eso también el trabajo de gestión es súper importante, porque se abren caminos y también formas de protección. Yo creo que probablemente ese tipo de cosas, como que un libro escrito por un hombre femenino, no causa esos resquemores, ¿no? Puede llegar una escritora travesti, una escritora transexual, un escritor queer, y no va a pasar lo mismo, ¿no? O no tan evidentemente. Pero creo que, claro, las tres hemos recorrido un camino bastante complejo. Yo pensaba que igual hace no tantos años, Gladys, a nosotras igual nos pasó en una feria que nos sentimos, o sea, no nos sentimos, fuimos muy pasadas a llevar en región. Y es una feria a la que fuimos con la Gladys como editoras y además fuimos como poetas. Y hace muy poquito otra poeta más grande, de los 80, me comentó que iba a la misma feria y yo le dije, bueno, a ti no te va a pasar nada porque eres una señora, ¿no? Entonces como esa sensación de que hay que, pensaba la cosa que decía la Gladys en relación a la edad, ¿no? Como que ahora pasa menos por una cosa contextual, pero nos pasa menos porque hemos podido armar un espacio y porque ya estamos grandes, ¿no? Pero cuando éramos más chicas, éramos mujeres y además absoluta y completamente invisibles, entonces no teníamos cómo salir del problema. Yo me crié literariamente como en un liceo de hombres, esa es como mi sensación. Hombres diciéndose que sus poemas no eran poemas, hombres diciéndose que sus poemas eran increíbles, o sea, hombres diciéndose cosas y yo ahí sentada, ¿no? Como mirando cómo los hombres se decían cosas, cómo los hombres se criticaban, cómo los hombres se destruían y después se amaban, y hombres en sus relaciones extravagantes, exóticas, que uno no puede entender cómo funciona esa maquinaria. Y, y yo siempre fui como medio relevante en ese universo, ¿no? Como estoy hablando hace 10 años atrás, 12 años atrás, no tenía más o menos ninguna importancia y en general nombraba a puras mujeres, lo que generaba más problemas aún porque iba con mi biblioteca a cuestas, ¿no? O sea, como que te interesa decir Pizarnik era para la chacota, ¿no? O sea, como, ¿qué leís tú, Pizarnik? La gente se ríe con esa aseveración, ¿no? Como ya, pero Pizarnik es una poeta que uno lee a los 14, a los 15. Bueno, siéntate a leer los diarios a los 40 años y vaya a encontrar cosas que no viste a los 20. Esa es la gracia de Pizarnik, ¿no? Como su vastedad y su registro, la amplitud de ese registro. Yo por lo menos, o sea, logré salir de ese espacio de invisibilidad absoluta a través del mundo editorial. Como haciéndote un pequeño nicho y después, lamentablemente es así, vuelven esos mismos que no te vieron para que los publiques, ¿no? O sea, lo que les provoca un sistema de imán es que ellos creen que uno tiene un espacio de poder, que evidentemente es inexistente, ¿no? O sea, como qué poder uno puede tener, no sé, publicando plaquettes, ninguno, ¿no? Pero además como que yo me armé como un contrapoder, ¿no? Entonces esa figura también a mí se me hace como muy, una manera de reírme también en un punto, ¿no? Como hacer algo pequeño y que vaya creciendo con trabajo y constancia, nomás.
Y mi manera de sobrevivencia fue esa durante muchos años. O sea, soy editora. Ese es mi lugar, soy editora. Y yo te diría que hace como un par de años, 2 o 3 años, empecé a decir como, bueno, pero también soy escritora, ¿no? Ahora que es posible que me reconozcan, voy a ponerme voy a trabajar con esa nomenclatura. Pero es largo y no sé si se acaba, ¿no? Siento que es algo que uno trabaja como medio diariamente. Bueno, yo no, obviamente coincido con lo que se habla acá y creo que a pesar de lo que decía hace un rato sobre que hoy hay más visibilidad, por supuesto, en la escritura y literatura de mujeres, eso no quiere decir que se rompa como el orden político patriarcal, o sea, como que eso está ahí. Hay una comunidad masculina que se fortalece entre ellos, siguen habiendo esas camaraderías como sumamente narcisistas también y ególatras entre ellos mismos. Y uno lo ve, como que piensa que las cosas se pueden transformar, pero no hay mucha distancia entre ver la defensa que se hacen ante incluso como actos patriarcales de lo que hacen hoy día, a que hace 15 años atrás nos hayan dicho, porque a mí también me lo dijeron muchas veces, que mi escritura era masculina, por eso no era tan mala, ¿no? Como, entonces, como que uno ve vínculos ahí y ve que en realidad como muchos actos que a pesar pueden estar camuflados hoy en día porque éticamente no se ve bien, ¿cierto? Como manifestar este discurso patriarcal como a voz abierta. Sin embargo, sigue estando ahí, y sigue estando entre líneas, y sigue estando entre acciones, y una es testigo de aquello. Tanto como en la, no sé, desde los jurados como masculinos, ¿no? Como jurados varones, desde en diferentes concursos, desde editores que solamente son varones también en algunas editoriales, desde no hablar por la inclusión como de la cuota solamente por tener, por tener participación de mujeres, sino que la cuestión vital es el reconocimiento de las mujeres, ¿no? Como que la visibilidad es una cuestión sumamente vacua si no se está pensando en el reconocimiento político de la escritura de mujeres o la literatura de mujeres como actos concretos, ¿no? Como actos políticos. Entonces, sí, no sé, como que creo que en anécdotas nos podemos quedar mucho rato hablando de eso, no solamente en cuestiones que pueden parecer discursos sobre qué tan bien escribes o qué tan mal escribes, sino que cosas muy terribles y que tienen que ver con violencia de género y que tienen que ver con abusos y que tienen que ver con cosas que están aquí y que son parte lamentablemente como de ese orden patriarcal de la literatura chilena. Pero también mi pregunta es como cómo se van a hacer cargo, ¿sí? Como que también siguen tapando aquellos sucesos, como que tampoco se hacen cargo de eso, ¿no? Y más bien van como fomentando una especie no sé, como de fama también que está detrás, ¿no? O sea, hace como 10 años quizás todos se creían Bukowski y estaba bien, como que para ellos como que ese era el tono, como donde tenían que escribir. Hoy en día ya no es tan bien visto que lo digan, pero eso no quiere decir que sus actos, ¿no? Como que no sigan siendo iguales. Gracias. Sí, ahora está eso de tu bandera roja en la literatura y es como lea Bukowski, la primera bandera de alerta. Bueno, y en ese mismo lugar, ¿cómo los feminismos llegan a articular sus formas de trabajo en la poesía, tal como escritura como tal? ¿Cómo ven ese enganche? Voy yo. Me equivoqué, dije 2014 y es 2000, fue 2004, 2003, 2004, cuando publiqué ese libro. La pregunta es ¿cómo ingresa el feminismo en la literatura? Perdón. Claro, ¿cómo los feminismos llegan a sus escrituras? Sí. Bueno, creo que de la misma manera que ya han relatado Julieta, Daniela, ¿no? A partir de la lectura de otras mujeres y también, bueno, en mi caso yo vivía en la zona sur, ¿no? Que era como la entrada a la periferia, Gran Avenida, La Cisterna, el Bosque, San Bernardo y todo lo que viene después, ¿no? Que es como un no lugar, ¿no? Como un territorio invisibilizado desde Santiago, ¿no? Y vivir en regiones es algo similar. A pesar de las prácticas descentralizadoras, sigue ocurriendo lo mismo, ¿no?
Y acá en Valparaíso yo me he dado cuenta que las personas con las que tengo contacto, con las que hablo, que no son muchas, las veo realizando el mismo ejercicio, ¿no? Entonces como que me provoca mucha ternura y también me doy cuenta que es el camino correcto, ¿no? Como tratar de hacer una autorreflexión, una introspección, ir en búsqueda de, ¿no? Antes quizá era más complejo porque los libros eran más caros, no llegaban las traducciones, uno no tenía idea mucho de lo que ocurría en torno a las teorías feministas o las figuras de mujeres feministas, ¿no? Dependía mucho del contexto sociocultural también, de dónde vivías. eh, y un centro bien importante para mí fue la Biblioteca Nacional, que iba los fines de semana para allá. Porque en la cisterna en ese momento no había biblioteca y en los espacios cercanos tampoco, ¿no? Y ahí a través de la bibliografía iba leyendo una u otras cosas, pero me leí todo eso muy saltado, ¿no? Entonces después, cuando comencé a ir a lanzamientos de libros, que íbamos todos los niños niños y niñas de la periferia por el cóctel, ¿no? Como que ese era el gran evento. Y de esa manera eso nos unió mucho y empezamos a saber que existía Nelly Richard, por ejemplo, la Eugenia Brito, eh, qué sé yo, otras escritoras, ¿no? Y luego también el lugar de la noche fue muy importante, porque luego de ese cóctel, de esa presentación del libro, el camino era ir a Bellas Artes, Bellavista, ¿no? Que era como todo un fulgor impresionante, ¿no? Viviendo nosotros en lugares que eran mucho más feos. Y en esos lugares se conversaba mucho. Como era gente mayor, no bebía tanto, y los que bebían tanto, como que después tuvimos contacto con ellos, ¿no? Entonces eso fue súper importante, el rol de la tertulia y de mujeres enseñando, y muy generosas siempre, y mujeres grandes, ¿no? 50 años, y para nosotros eran impresionantes, ¿no? Y de ahí las ferias del libro, pero un camino muy, muy lento, ¿no? También ese contexto sociocultural, pero también muy bello. Yo creo que yo tuve la suerte de que toda mi educación estuvo marcada por mujeres, como educación, o sea, tengo una educación formal, digamos, muy académica, como pregrado, magíster, doctorado, como que fui muy ordenadita, pero a la vez siempre tuve como una educación paralela que era como con libreras mujeres, lesbianas, desde joven, desde antes de entrar a la universidad. Y entré muy chica al mundo del feminismo ochentero, como mucha comía en la casa de la Raquel Olea, de la Margarita Pisano, de la Liana Ortega, de la Fariña, la Sonde, como que conocí a esas poetas, sobre todo a las del Congreso del 87, las conocí siendo yo muy chica, o sea, recién salí a la universidad de pregrado. Y eso para mí fue súper importante porque de alguna manera, además de traficarme libros y tratar de mostrarme cosas, pues son todas muy generosas, también contarme cómo funcionó el contexto cultural de mujeres de esa época, que no es la panacea, no todas se aman, no todas están de acuerdo, sino que lo que pasa a veces con los feminismos, porque es un espacio, digamos, de discusión reflexiva, es que también entre ellas se están destruyendo, ¿no? Y se destruyeron en un punto. Entonces también como contarme esas experiencias en porque era un espacio muy nuevo, explicarme en qué sintieron que flaquearon ciertos espacios o en qué flaquearon ciertas discusiones, como para que yo pudiera, ellas tenían esa sensación de que las generaciones nuevas no habían tomado esa posta, como que la posta, que lo hablaba harto con la Gladys, como que la posta del Congreso del 87 quedó como medio en el aire, y no lo retomaron las poetas de los 90, no lo retomó tampoco la Noísima, y no sé si nosotras, ¿no? Que con la Dani, que somos como una generación después, pero esa sensación de que la posta quedó en el aire, ¿no? Y bueno, yo estoy de acuerdo con eso, o sea, es una posta que ha tomado mucho tiempo tomar, pero también pienso que por lo menos, o como mínimo, que esto lo he hablado con la Dani, uno debiera tener como mujer, debiera tener una micropolítica, ¿no? Como basada en entrevistas, nombrar a compañeras,
en lecturas, invitar a compañeras, o sea, como que haya una cosa discursiva, no digo por obligación, digo que hay que leer a las pares, no digo que uno no las nombre a todas, porque obviamente uno tiene gusto, o sea, uno tampoco se puede volver alguien totalmente irreflexiva que nombre mujeres por nombrar mujeres, ¿no? Pero sí, por lo menos mi micropolítica, digamos, es, sale un libro de una par mujer, yo lo voy a leer, lo voy a leer, lo voy a socializar en taller, lo voy a mostrar, o sea, como que tiene que existir esa relación, porque en el fondo es un reconocimiento, es lo que dice la Daniela, ¿no? Como que tiene que haber un reconocimiento de la otra, dado que el mundo está colmado de reconocimientos de los otros. Entonces, en esa medida, como que me parece que esa es como una base mínima para poder generar comunidad. O sea, el respeto por la otra, independiente de que te guste o no lo que hace, tener cabeza, tener una caja de herramientas suficiente para pensar por qué te gusta o por qué no te gusta lo que hace, poder como generar un dispositivo discursivo en torno a eso, saber quiénes están escribiendo mientras tú estás escribiendo, entender qué influencias tienen en común, o sea, empezar a generar una especie de narrativa en torno a las mujeres, porque si no uno se queda como sola en una isla, y a veces una se queda sola en una isla porque no lee lo que tiene que leer, porque no reconoce quienes tiene que reconocer, también un trabajo de ego, que claramente los hombres no lo están haciendo, y que nos puede diferenciar, dado que para las mujeres hay un espacio por generación. O sea, y eso lo sabe la Gladys, lo sabe la Dani, lo sé yo, ¿no? O sea, como para la novísima hay espacio para una mujer, para los 2010 hay un espacio para una mujer, y así para adelante, para los que nacieron en los 90, lo mismo. Entonces, en vez de disputarse ese espacio, que es lo que probablemente hicieron antes, ¿no? Porque no había recursos para pensar tampoco el problema, bueno, abrir ese espacio y nosotras hacer que ese espacio ya no sea para uno, para una, sino que sea para 10, para 20, para 30. Pero eso tenemos que abrirlo nosotras, porque los hombres no van a hacerlo. No tienen por qué, están sumamente cómodos, ¿no? Ellos tienen los otros 30 lugares, ¿por qué te van a abrir el uno, ¿no? Eso. Coincido harto acá también, he dicho esto como 3 veces, pero me toca tejer las cosas que también se dicen antes y sí, o sea, creo que lo principal que dice Julieta sobre la reflexión, ¿no? Como que también a partir de la visibilidad que con los últimos años ha tenido la escritura de mujeres, también sucede que también se ha tendido como a generalizar y hay muy poca reflexión o crítica sobre aquella literatura, en un sentido como más profundo, ¿no? Como que también de pronto todo es literatura de mujeres, de pronto se dejan de ver matices, se dejan de ver como territorios, contextos, etc. Y dentro de eso, como la exigencia que creo que todas hemos aprendido del feminismo es a tener una postura autocrítica también, y una postura como feminista es justamente reflexionar en torno a esa literatura, esa escritura y a experiencias diversas. Y que muchas veces esto justamente se queda fuera dentro de la banalidad también, ¿no? Como que la visibilidad a veces tiende también a banalizar y por otro lado a generar como poco contenido. Y creo que una de las cosas que más detesto es como la banalidad, como dentro de ciertos espacios. Y también creo que tuve suerte en muchos sentidos, porque no toda, a ver, situándome en el lugar donde yo crecí, que es muy similar al de Gladys, como un espacio de la periferia en Santiago, además como con toda mi historia mapuche también, Guarriache, eso como que igual era un lugar sumamente precario en el sentido de una cultura occidental, ¿no? Como de lo otro quizás había mucha sabiduría popular, no sé, desde ollas comunes, como aprender del feminismo popular de las calles, eso había un montón en los barrios, o sea, me crió mi abuela, me criaron así también otras mujeres, vecinas que me cuidaban cuando mi mamá tenía que trabajar, entonces había una comunidad de mujeres que sí tenían una sabiduría popular que estaba muy presente, ¿no? Y que de forma intuitiva quizás llegué también a otros espacios. No sé, me acuerdo que a los 15 años me robé justo un libro de la Liana Ortega, ahora que la mencionaba acá la Julieta Marchand, que es un libro de ensayos, ¿no? Como me lo robé de la biblioteca. Entonces, como que a través, no sé, como que cosas así muy intuitivas, empecé a cachar que efectivamente habían escrituras de mujeres en el territorio donde yo vivía, donde yo había crecido, que habían sido fundamentales. Y el libro, paradójicamente, se llama Lo que se hereda no se hurta, ¿no? Entonces, justamente ahí estaban las voces de la Sole Fariña, estaba la Paz Molina, estaba Toni Morrison, así, habían un montón de otras escrituras de mujeres ahí que me hicieron también a mí ir en búsqueda de otras mujeres en ese momento.
Y después, claro, todo eso se va mixturando de forma más intuitiva al principio, pero después de forma más práctica con lecturas, ¿no? Con ya lecturas y conocer a sujetas que en el fondo sí te estaban como compartiendo también su modo de leer esas escrituras. Y de ahí ya son comunidades políticas de mujeres, ¿no? Como ya en la universidad, entre a la ARSI, también ya era mucho más, al principio, como común participar en espacios más intelectuales donde las mujeres sí participaban, había participación de mujeres en esos lugares. Después en filosofía en el pedagógico, donde también, o sea, el primer curso que tuve fue con Elizabeth Collingwood, y como que siento que qué privilegio tener ese espacio como donde poder disputar, no sé, la palabra, el pensamiento con mujeres de ese tipo, no sé. Marcela Rivera, Elizabeth Collingwood, Alejandra Castillo, que para mí son parte también como de esas otras, otro lado del pensamiento donde también la filosofía pareciera como plagada de hombres, ¿no? Y creo que, claro, eso era de alguna manera como en el espacio como de la lectura, en el espacio intelectual, pero que al mismo tiempo se urdía a otro lugar, que era el espacio práctico del feminismo, ¿no? Y ahí participación en las primeras secretarías de género de la universidad. De hecho, como los primeros espacios políticos fueron esos para mí, como entrar en la Secretaría de Géneros, preparar los primeros protocolos de acoso, de abuso, escuchar, porque también participar en esa secretaría no era solamente una asamblea, era tener como el oído dispuesto a la corporalidad que estaba haciendo una denuncia. Y una denuncia de compañeros del mismo espacio o de profesores en el mismo espacio. Entonces, eso va configurando también una forma de ver el mundo, ¿no? Va configurando también una forma de vida. Y bueno, eso hasta lo que es hoy día, ¿no? Pero es un recorrido igual que va teniendo un poco de intuición, un poco de práctica, un poco de lectura y reconocimiento también de toda la experiencia de otras mujeres de las cuales hemos aprendido también. Me encanta mucho ese ejercicio de nombrar y reconocer a la otra de quien aprenden y siguen aprendiendo. Creo que se da solo muchas veces desde las mujeres. Y para cerrar este diálogo, una última pregunta y después iniciar en la lectura, que quizás ahora podría partir respondiendo a la Dani, y así la Julieta y después la Gladys, como para devolver el orden. Pero es, bueno, básicamente que entendiendo que el lenguaje, las palabras, los vocabularios producen y reproducen realidades, ¿de qué forma creen que se puede construir un lenguaje no patriarcal? Es una pregunta difícil, porque creo que cuando uno tropieza con el lenguaje todo el tiempo está haciéndose esa pregunta, ¿no? Como supongo que todas trabajamos con el lenguaje de una forma más allá del contenido, sino que en la propia forma estética del lenguaje. Y esa forma estética tiene que ver con también indagar y pensar sobre desde la etimología de las palabras, de ver desde el sonido de las palabras, etcétera, ¿no? Y para mí es una búsqueda, como que no es algo que lo tenga resuelto. Yo creo que constantemente estoy tropezando con la forma y con la búsqueda de las palabras que escojo, de la forma en que lo estoy diciendo, desde, no sé, pensar en los personajes, en las personajes, con quienes también tienen un vínculo en la misma literatura, hasta pensar qué voz escojo para la poética, ¿no? Como que... Pero también creo que ese escoger tiene que ver en qué contexto está la literatura. O sea, si voy a escribir, no sé, algo de narrativa y quiero justamente hablar sobre algo como una situación patriarcal, no me voy a estar arrancando del lenguaje de esa manera, ¿no? Porque estoy también poniendo en evidencia algunas cosas que el lenguaje mismo lo está pensando. Pero también creo que la vida excede el lenguaje, ¿no? Como que muchas veces también tenemos, la literatura es una cosa, pero también nuestra vida es mucho más que la propia literatura, a pesar de que toda nuestra vida esté configurada alrededor de eso, ¿no? Sin embargo, creo que son preguntas que nos tenemos que hacer constantemente frente a la palabra, frente al ejercicio de la escritura. Para mí es una pregunta que no está respondida. Tiene que ver justamente con cada vez que me enfrento a generar algo nuevo, con tratar de tomar el lápiz o de tomar el computador y estar pensando en la forma, en el contenido, en las voces, en los personajes, en todo eso. Es un entramado de preguntas, en el fondo. Me siento como la mitad del sándwich, en el fondo. Siempre soy la mitad del sándwich, depende de parte de la Claudia o parte de la Dani.
Yo siento que es una pregunta que no tiene respuesta. O sea, y chao, voy a apagar mi micrófono. No eso, pero siento que de verdad no, es una pregunta que no tiene respuesta y además siento que es una pregunta que quizás es tramposa. Pensar como en cómo escribir desde un lenguaje no patriarcal es pensar una fuera del lenguaje, ¿no? O sea, una fuera del lenguaje de hoy. O sea, como que generar un lenguaje otro, totalmente higienizado de alguna manera del lenguaje del que disponemos en este momento. Y yo no creo que eso se pueda hacer. De partida creo que no se puede hacer, eso como de entrada, ¿no? Estaba pensando como en otra cosa que, bueno, perdón el ejemplo masculino, pero que es un hombre que yo respeto bastante. Pensaban cuando Millán hablaba del tema del virus, ¿no? En el lenguaje, y él pensaba, bueno, yo escribo con las mismas palabras que usa el dictador en la tele, ¿no? O sea, como tengo que escribir poemas con esto porque compartimos la misma lengua materna, ¿no? Entonces, mientras él dice democracia en televisión abierta y yo quiero decir democracia en un poema, resulta que la única palabra que tengo disponible para esto es democracia. ¿Qué hago con este asunto? ¿No? Es una pregunta que se hizo mucho la poesía de la dictadura, tener que escribir con las mismas palabras del poder, ¿no? Uno podría trasladar eso a las mujeres, tenemos que escribir con las mismas palabras que históricamente han usado, modelado y pervertido los hombres, ¿no? Yo te diría que compartimos lenguajes, ¿no? Compartimos una lengua materna, compartimos una sintaxis, compartimos una cantidad de normas, que además no son normas que nacieron en nuestro territorio, como si fuera poco, ¿no? O sea, además es una lengua impuesta, etcétera. Entonces hay demasiadas cosas cruzadas como para pensar en un lenguaje no patriarcal. Me parece que es como un poco pensar en una mitología incluso, ¿no? Como armar un mito de una lengua nueva. Obviamente eso ha ocurrido, ¿no? Como, no sé, estoy pensando como en Andrés Bello, digo que hay gente que ha imaginado una lengua nueva, ¿no? Pero me parece que no, por lo menos mis esfuerzos, digamos, como escritora no están ahí, en pensar en una lengua no patriarcal, sino que están pensados en torcer la lengua de la que dispongo, ¿no? O sea, en no acomodarme en sus estructuras, en no acomodarme en su sintaxis, en no acomodarme en lo que yo tengo disponible, sino que siempre tratar como de cavar en la lengua materna, con pala. O sea, yo pienso en esa figura, que no es una figura que estoy inventando, una figura de Simo Gini, que es cavar en la lengua materna. Hacer como perforarle, hacerle un hoyo, sacarle tierra con las manos, con la pala, con la lengua, etcétera. Como esa es la figura que a mí me interesa. Y eso implica ir torciéndola, ir ensuciándola con lugares que no son propios, ir alterándola, ir agitándola, pero pensar una lengua no patriarcal es como pensar un mundo no patriarcal, que también me parece imposible, porque incluso si modificáramos lo suficientemente el mundo, la historia de lo patriarcal está ahí, no podemos borrarla, ¿no? Como que tampoco creo en ese fascismo de querer borrar todo lo que viene atrás, hay que encontrar una manera como de restauración, de tejido, y a veces de detonación, ¿no? Como de destrucción, en la potencia de la destrucción también, estoy pensando como aquí como en Benjamin, ¿no? Y tratar de edificar con esos restos que quedan de la lengua materna, ¿no? Eso. Sí. Yo creo que sí se puede, porque el lenguaje no es solo verbal, ¿no? El lenguaje también son imágenes. Y creo que desde las imágenes se puede mostrar otra realidad, otro lugar y en este caso el cuerpo de las mujeres, cuerpos diversos, neurodiversidades, etcétera, sí pueden estar en el imaginario literario. Y eso ya es un profundo avance, ¿no? Porque también está siendo quien escribe, en este caso nosotras, nosotres, quienes están propiciando un imaginario otro, ¿no? Y eso es súper importante. Cuando yo comencé a publicar, tenía como referencia, ¿no? Las escritoras de los 80, luego fui ampliando mi bagaje sociocultural
y lo que las mujeres representan a través del lenguaje como imaginario es vital, porque es lo que uno está leyendo. Entonces estás mostrando otra manera de existir, otra manera en que las mujeres cumplen o no roles determinados, ¿no? O se van cerrando o abriendo otros estereotipos, ¿no? Creo que sí es factible, ¿no? Y si no fuera así, ninguna de nosotros estaría como citada a esta charla, ¿no? Porque estamos hablando, se llama razón de mi ser, ¿no? Entonces creo que sí. Y en mi caso esa construcción la he hecho justamente a propósito de las imágenes, porque el lenguaje varía, ¿no? El vocabulario no es el mismo si uno está en una población, si uno está, no sé, en Vitacura, si estás en el centro, si estás en el sur, en el norte. Nunca significa lo mismo. Y se va amalgamando. La misma palabra que uno puede creer que es tan sencilla, tiene una connotación dependiendo del contexto. Por ejemplo, en el sur, ¿no? Ahora está todo militarizado nuevamente. O sea, la palabra vida tiene otra connotación, la palabra muerte, la palabra, no sé, humanidad, libertad. O en el norte, ¿no? Cuando encuentran cuerpos de mujeres o de niños en descomposición. O sea, el viaje, el desplazamiento tiene otra noción. Y cuando a través de las imágenes, que es la construcción que se puede hacer, o creo que es la que se puede hacer, uno pone como sujetos o agentes activos en el poema, en el texto, en una página, ya estás haciendo una reconstrucción en donde lo patriarcal se va desplazando, se va moviendo y permite que otras personas ingresen ahí. Muchas gracias a todas por esta bella mesa. Y ahora quería, bueno, proponerles esta lectura. No sé, aquí ya podría partir Julieta, en vista de que estaba en medio del sándwich y está silenciada, para que no nos vaya a pasar. Parto yo. Ahí Me sí. parece estupendo. Ya. Ya. Ahí sí. Voy a leer desde el computador, así que no voy a estar mirándolas, les aviso. Y voy a leer estoy como medio cansada de leer de mis libros, entonces mucha lectura online, etcétera, ya no sé de dónde leer, así que voy a leer un texto que no es de ningún libro. Voy a leer un pedazo porque es un poco largo. Se llama Un cuerpo. Dice cuerpo como quien dice casa, como quien dice calle, dice ciudad, atajo, cor, habitación, extremidad, caliza, ladera, borde, fémur, cemento, barranco, tabique, pubis, materia, cama, galería, autopista, cuello, vereda, clavícula, arteria, hormigón, isla, limita, océano, que es otro cuerpo que desconocemos. El cuerpo envuelve y reserva, extiende su diferencia, superficie impenetrable, aúlla en el contacto por dolor o placer, se queja cuando es herido, coraza dura, rugosa, frágil, no deja de sentir, se pliega, se enrosca, se defiende, aunque no domina su exposición, volumen que delimita otros cuerpos y compromete su gravidez. El cuerpo, el vacío es un cuerpo. Lo minúsculo e imperceptible por el ojo también compone un cuerpo. Establecemos la distancia apropiada, administramos trechos y lagunas, nos cubrimos nariz y boca, le tememos al cuerpo del otro y a los orificios. La nuca se rigidiza y movemos la cabeza a pocos milímetros, miramos de frente lo menos posible, intentamos achatar y simplificar su curso. Cerramos el cuerpo como una manera de sobrevivencia. Creemos clausurarlo por dentro y lo colmamos de prótesis, pero es rebelde su composición. Poros, sudor, esperma, fluidos, heces, secreciones, hedor, sangre, orina, saliva y palabras por un hueco. El cuerpo se comunica cuando es fuerza y movimiento, roce, epidermis y contagio. Se abrazan dos cuerpos en la calle con los rostros ladeados, aproximan las extremidades, pero las caras se retiran en diagonales opuestas y proyectan la mirada lo más lejos o lo más cerca posible. Visualizan la llegada a casa, pero el cuerpo no era una casa,
De fondo, un cuerpo desnudo descansa de su propio espesor y de la fricción contra el mundo a la que se ve obligado por ser un cuerpo. Se posterga en la cama, los talones secos, las ranuras de las plantas de los pies, las piernas morenas y delgadas, la discreción de las pantorrillas, muerto aunque dormido, dormido aunque muerto, y mi memoria se inquieta. Un hombre contra un árbol, un perro frente a un lagarto, una ballena y un pulpo, tú y yo. Cuando los cuerpos sufren, se reúnen en una habitación a media luz para despedirse. Cuando son explotados, se organizan, levantan puños y gritan, hacen temblar el orden de la ciudad y su aparente geometría. ¿Qué ciudad fue hecha para proteger a los cuerpos? Cuando son golpeados, otro cuerpo acude y defiende, disputa provocada por quien acoge con su propio cuerpo que ahora es puesto en riesgo. ¿Nos arriesgamos por el cuerpo del otro? Administramos los cuerpos a medias porque tienden a buscarse preñados de exceso. Su naturaleza es la de la reunión. Antes contábamos historias alrededor de una fogata, ahora gritamos y el fuego se expande y se vuelve idioma. Ante el terror por la muerte, busco y sostengo tu mano bajo las sábanas. Allí donde hay un cuerpo, el tuyo, confirmo su temperatura y su olor, y mi respiración vuelve a su cadencia habitual. Todo lo que dice una mano cuando toca. Cuerpos calman a otros cuerpos, en sus semejanzas se reconocen, similitud pendular y que no obstante liga. Nacemos de otro cuerpo y desde ese instante una pequeña intuición. Seremos ángulos de otros cuerpos, vértices amorosos o de discordia, de afecto o de rechazo, de placer o de amenaza. Seremos solicitados y solicitantes. El ímpetu de un cuerpo arrasa con otro cuerpo y la magnitud del golpe rubrica su eficacia. Seremos conmovidos por la belleza de los cuerpos, atrapados, aleteamos, nos quitan el aliento y obligan a adherencia. Amamos incluso cuerpos que no responden al nuestro, cuerpos que nos dan la espalda, que se diseminan en una cama, impotentes y estoicos ante lo que podemos decir de ellos. Cuerpos se vuelven objetos de adoración y desprecio, besamos y laceramos, anhelamos su diferencia, conquistamos su distancia hasta que revienta. El cuerpo acompaña y pesa. ¿Quién llega a tiempo a su cuerpo? Se enferma un cuerpo porque es un cuerpo, tiende a la gravedad de la caída, catarata y porrazo la carne, bufa, finitud, reclama su lugar, se incorpora, suma sus partes, se unifica, se diferencia, exige reconocimiento, se hace espacio a golpes, es golpeado, demanda ternura, vocifera, brama y envejece, protesta, retumba en la turba de la tumba, la ligereza de la muerte, deshacerse del peso, clamor, tu rostro está más cerca de mí que mi rostro, ¿dónde está tu oscuridad? Eso, muchas gracias. Ahora Gladys. Gracias, Julieta. Sí, yo estaba preguntando por el chat si puedo ir a buscar mi libro, porque traje otro libro. Perdón. ¿Puedo? Sí. Oh. Gracias. Puedo leer yo por mientras Gladys va a buscar tranquila su libro. Gracias. Voy a leer un fragmento de un cuento. Cuando salía del colegio, tomaba nuevas rutas hasta perderme en el laberinto de los palafitos vecinos, una arquitectura miserable de extensiones para los nuevos hijos e hijas que iban poblando los cuerpos y las calles de las mujeres del sector. El paisaje abrazaba la ruina de ellas con los allegados a la amplificación de sus madrigueras. Una línea imaginaria delimita las fronteras del barrio. Se vuelve real entre cordeles que recortan la imagen obturada del que mira. Muchachas diversas cuelgan las ropas que se estrujan en tarros de pintura, en baldes de plástico. Una improvisación adherida al vestigio de sus rutinas.
perritos de madera, perritos de colores, la mezcla de la baza y piñén entre sus dedos. La pita aferrada a ladrillos brutos, revestidos de cemento, amarrada al óxido de los clavos o en la trama de una cuerda que se empuña a los alambres, brotando de una posición asentada en la construcción a medias de cualquier patio aventurado a la hiedra, a los artefactos que se ordenan en el reciclaje de otras basuras, tachos de loza, juguetes viejos, muebles rotos y barro, siempre barro, esas líneas geométricas de los tendederos que figuran en la imagen que guardamos desde nuestra primera memoria. Una memoria visual se afirma en los pedazos corporales que habitamos. Pienso en el desgarro que desborda la ruina entre el estilar de la ropa y el sol, la trama de historias que despliegan esos cuerpos. Cuelgan las prendas con la diferencia de quienes componen su propia obsesión. Separar los colores, dar vuelta a pantalones, poleras, vestidos, gotitas de cloro secado al viento o al aparato llamado centrífuga. Por esos años, separada aún de las primeras lavadoras automáticas, se ordenaban en los patios con violentos movimientos hasta estrujar las últimas aguas con detergente. Escobillar las manchas, los blullines, parchar las rodillas, los codos, apilar calcetines, como una sola mujer con toda la historia sobre sus hombros. Y tengo un poemita que es para mi abuela. La hoja de suculenta que me regaló mi abuela demoró 1 año en echar raíz. Ella dijo que la plantara en cualquier pedazo de tierra. Pasaron los meses, pensé que estaba muerta, pero perseveré en conservarla. La guardé confiando en la calma o en la resurrección. Lo no vivo ahora es una hoja de tonos rojizos que crece en diagonal buscando el sol, como las otras plantas que hay en casa. Quizás nosotros tampoco somos tan verticales como creemos. Pasamos varios años en posición horizontal, aguardando el sueño o aprendiendo a caminar. Estamos también en la pendiente como un péndulo sobre la tierra. El tiempo en una suculenta es un brote de 1 centímetro, un día de luz o una mañana de niebla. A nosotros el tiempo nos devora, nos hace competir sin siquiera tener otro brote. No sé, mido el tiempo y la paciencia en mi cabello, por ejemplo. He estado a punto de cortarlo y luego he esperado. Mi cabello es una enredadera enmarañada cuyo único voto es la calma. Admiro la sencillez y el silencio, a quienes dicen con poco y a quienes teniendo lo mínimo construyen un hogar. Amo a las personas lentas y su lenguaje contra el capital. Yo misma he traicionado esta lengua por otras, me he dejado mecer en arroyos, pero vuelvo siempre al primer brote de suculenta, a la raíz calma en la tierra, al sol tibio de su pendiente, como un ser que recién comienza a caminar, alguien que da un paso a la vez y se tambalea como si le faltara un ala para equilibrar la ruta. Gracias, Daniela. ¿Ahora sí, Gladys? Sí, perdón. Y también tengo unos textos para mi abuelita. Y yo creo que después de la revuelta popular, tanta muerte y tanto encierro como que nos ha llevado a lugares de la infancia. Mi abuela también lavaba ropa de las vecinas. En el cuarto de atrás del patio había un lavadero de piedra gris con incrustaciones de concha blanca y negra que brillaban, como una enorme muralla oceánica en la que se ahogaba la vida, la esperanza y la juventud, y una larga y gruesa tabla de madera para sacarlo percudido con lejía, cloro, agua hirviendo y refregar con jabón gringo, tender al sol y volver a lavar como rutina diaria. Toda esa ropa como una gran trampa entre hijas, hijos y la cocina,
Mi abuela recordaba con melancolía, con la misma lágrima que nunca caía o que nunca terminaba de transformarse en la lágrima necesaria para huir, pues no había tiempo, que las vecinas metían en los bolsillos o en los pliegues de los pantalones más ropa, avergonzando a su pobreza, a la imposibilidad del reclamo, calzones con restos de caca, sangre, pañuelos con mocos, fluidos. La humillación era parte de esa pobreza, de esa dictadura. Solo lavaba y restregaba hasta que las manos le ardían, hasta que su carne se abría, hasta que se le salían las uñas, hasta que el agua fría y ese cuarto helado le provocaron artritis. Mi abuela no les decía nada cuando recibía las monedas al entregar la ropa fragante y doblada en un canasto, casa por casa. Quizás pensaba en qué habría sido de su vida si hubiera podido seguir estudiando. Ella siempre leía el almanaque, ella siempre olía a jabón, a pintora recién sacada del cordel, a sol, a limpio, a albahaca, a agua de colonia. Y el otro texto, mi abuelo comenzó a fumar a los 5 años, luego a beber alcohol. Trabajaba como niño cargador en La Vega, comía cebollas crudas y pan amasado con aceite, sentado atrás de la carreta de las verduras. Aprendió a manejar micros. Un tiempo después hacía los recorridos a los conductores más viejos que se sentaban en el asiento del copiloto, fumando incansablemente. Al lado estaba el aprendiz, que recibía las monedas en una caja forrada en tela roja en su interior y daba vuelto a cada pasajero. Conoció a mi abuela y empezó a ir con ella a la iglesia evangélica. Se casaron, tuvieron 3 hijas y un hijo. Al cuarto lo abortaron, dejaron de ir a la iglesia evangélica. Una vez me puso una pistola en la cabeza, una 9 milímetros. Pensé por varios meses que estaba muerta. No me abandonaba el sonido del percutor, ese murmullo explosionando en la pared, una bala pasada que aguardaba muda en el barrilete, el hueco que tapó con pasta de muro mientras lo observaba en silencio. El silencio también es un arma, asfixia lentamente. Morí muchas veces, luego yo fui mi propia arma y no necesité a nadie. Muchas gracias, Gladys. Un aplauso silencioso. Justo se unió Carmen. Hola, Carmen, ¿cómo estás? No importa que ya a lo mejor ya estamos terminando, pero tuve muchas dificultades para entrar. Me mandaron el link a otro celular, ¿me entiendes? Así que no podía entrar y ahora estoy en un celular solamente. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. Estamos justo en las lecturas, entonces si te quieres sumar para cerrar con una lectura de unos minutos, estaría perfecto para dar el cierre a esta mesa. Ya hablaron todo lo que tenían que hablar ya en el tema, ¿sí? Sí. Me perdí el tema entonces. Es una pena. Bueno, voy a leer algo como Cassandra. Llegó una noche con las lluvias en el Edén de Santiago. Las calles anegadas y solitarias. Mi madre me dijo, ayúdala, viene con una niña. Miré a mi madre, niños en el Edén, dije. Le ayudé y quedó instalada. Cassandra no veía. Quedé ciega en un accidente laboral textil. Cosía y en estas costuras le saltaron las agujas. Fue muy doloroso. Era evidente y me decía cosas que sucederían en el Edén. Un día se le metió un estudiante quien había hecho un comentario. Es rubia, con rizos, la ciega. Usa lentes oscuros. Se parece a la escritora Marta Brunet. Y una noche borracho quiso meterse en mi cama. Ella le decía, déjame tocarte las manos, sabré que eres mi viejo, porque tu voz es rara. Al otro día todo el vecindario de la pensión, el Edén,
Se enteró al poner en evidencia lo que ocurría en las noches en este paraíso. A mí me dijo, yo no creo que ese estudiante sea malo. Se emborrachó y me decía Marta, así es que no pensaba en mí cuando quería seducirme. Soy ciega y vidente. La otra noche una de las muchachas del frente le tocó turno y su novio, el dentista, entró a la pieza y quiso acostarse con la amiga, pero a última hora la novia se quedó y fue la otra la que tuvo turno. Las dos eran enfermeras. Eso fue un escándalo mayor. Al otro día en la mañana se pegaron como nunca. Yo había oído los golpes que se dieron. Un día se enfermó uno de los muchachos de gripe. Él estudia medicina. Cassandra lo vio y dijo, es una peste de fuera del país, muy complicada, y el Edén se convirtió en un hospital. Mi madre y yo los cuidamos a todos. Cassandra, con su pelo ensortijado y sus lentes oscuros, me dijo, te enfermarás tú y tendré que ir a verte. Si no, ¿quién hará el té de la tarde? Mi madre fue la última que cayó. Murió mucha gente en el paraíso, ¿sabes? Siento que algo grande va a pasar. Y vino un temblor fuerte. Fue el terremoto del año 60, el más grande. Yo fui a su pieza la noche escuchando la hilera de muertos y ella estaba en silencio. La pensión la respeta por sus aciertos. Cassandra, la visionaria del Edén, era muy intuitiva y vio muchas cosas. A mí me dijo que viajaría mucho en la vida, que conocería a mi padre, me casaría y tendría 2 hijos. A mi madre le dijo que ese escritor que arrancó de Franco a Chile sería su gran amor y que no se casarían porque él era casado y no abandonaría a su mujer, porque era exiliado en Chile y por ética no puede abandonarlas, pero que la amaría por siempre. Cassandra vivió largos años hasta que demolieron el Edén. Yo me había casado como lo predijo y supe, estando fuera del Edén, mi madre me contó que hombre de Cassandra había muerto y que un hombre violó a su hija. Gracias. Muchas gracias, Carmen. Y con esta aparición de último minuto, fugaz, vamos a dar cierre a esta mesa del festival, del 9º Festival Internacional de Poesía Cielo Abierto de Valparaíso. Agradecer las presencias de cada una, de Carmen en este instante fugaz, como dijo. Y bueno, esta transmisión va a estar disponible prontamente, así que muchas gracias a todas por sus tiempos, por su conversación y por sus lecturas. Muchas gracias. Mis más sinceras disculpas. Gracias. Un gusto. Gracias, Javi, por todo.